Cuando Jesús vivió en la tierra, Él hizo la obra de Dios. Jesús escogió ayudantes que viajaran con Él y escucharan sus enseñanzas. Ellos lo verían hacer la obra de Dios y aprenderían de Él cómo agradar a Dios. La historia de hoy es acerca de los 12 ayudantes que Jesús escogió, sus discípulos. Jesús halló a 2 pescadores en el mar de Galilea. Jesús dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Esos 2 hombres eran los hermanos Pedro y Andrés. Ellos dejaron su trabajo de pesca para seguir a Jesús y ser sus ayudantes. Jesús halló a 2 hombres más que también eran hermanos. Se llamaban Jacobo y Juan. Jesús les pidió que lo siguieran. Ellos dejaron su trabajo de pescar para también ser ayudantes de Jesús. ¿A cuántos pescadores escogió Jesús para que lo ayudaran? Sí, Jesús escogió 4 pescadores. Él escogió a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Jesús halló a un ayudante llamado Felipe. Este, a su vez, halló a su amigo Natanael. Estos 2 amigos se convirtieron en ayudantes de Jesús. Jesús halló a uno que era ayudante en la oficina de impuestos. Su nombre era Mateo. Él era recaudador de impuestos. La verdad es que a la gente no le gustaban mucho los recaudadores de impuestos, pero Jesús le pidió a Mateo que fuera su ayudante. Pronto Jesús escogió a otros para que lo siguieran. Sus nombres son Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. ¿Cuántos hombres escogió Jesús para que lo siguieran? Sí, Jesús escogió a 12 hombres. Llamamos a esos hombres los discípulos de Jesús. Nuestro versículo clave es acerca de esos 12 hombres. Llamó así, los quiso y vinieron a él. Marcos 3:13. Jesús tenía 12 personas que aprenderían de él. Jesús tenía 12 pares de manos que aprenderían a ayudar a Jesús y a otros. Jesús tenía 12 pares de pies que lo seguirían de ciudad en ciudad. Y lo más importante, Jesús tenía 12 corazones que lo amarían y obedecerían. Jesús aún necesita ayudantes. Si hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador, que vive en nuestro corazón, podemos ser sus ayudantes. Así como cada uno de los discípulos era distinto, cada uno de nosotros es distinto también. Pero aún así, todos fueron escogidos por Jesús. Nosotros también somos escogidos por Jesús para ser su ayudante. ¿Sabías que los ayudantes de Jesús hacen muchas cosas? Algunos son pastores, otros son misioneros, médicos, músicos, obreros de oficina y de fábrica y maestros. Todos los ayudantes de Jesús deben hablar a su familia, a sus amigos y a sus vecinos acerca de Él. Hay muchos tipos de ayudantes, pero todos son importantes. Para ser un ayudante de Jesús, debes arrepentirte, creer en Él y pedir que perdone tu pecado.
¿A cuántos hombres escogió Jesús para ser sus ayudantes especiales? ¿Cómo se les llama a estos 12 ayudantes? ¿Quién puede ser ayudante y discípulo de Jesús?